TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Buenas a todos nuestros oyentes en otro programa de Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre tenemos la asistencia de Jenny de Bernardo y de Tito Silva en los controles. También hoy tenemos un doctor invitado que es mi colega, el doctor Dopico, que tiene una gran experiencia tanto en medicina convencional como en medicina oriental, porque también estudió las dos. Lo tenemos aquí hoy de invitado también, que nos responderá muchísimas preguntas. Adelante, Jenny. Doctor, tenemos preguntas de oyentes. Herminia Vázquez dice: en diciembre me diagnosticaron un linfoma y me han dado Rituximab con otras quimioterapias que no recuerdo el nombre. Pero dice mi médico que no he respondido y que la enfermedad continúa avanzando. Tengo masas en varias partes y me siento cada día más débil. Me recomendaron que vaya a verlo a usted. Quisiera saber si puede hacer algo que me mejore. Gracias y que Dios le bendiga. Bueno, ella no identifica el tipo de linfoma en esa pregunta, pero basado en lo que dice que le han, le están tratando o ha usado el Rituximab, comúnmente es un tratamiento convencional para linfomas non-Hodgkins. Se combina con quimioterapia, comúnmente con ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina. Es un tratamiento fuerte, pero si no ha respondido al tratamiento y quisiera tratar la medicina tradicional china, con mucho gusto le atenderíamos en nuestra clínica. Claro que sí, hay opciones, quiero decir, de tratamiento con medicina tradicional china, que incluso responden muy bien los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin. Responden muy bien a los tratamientos del barrio con medicina tradicional china. Aparentemente me parece que el linfoma de ella es no Hodgkin, debido al protocolo que dice que está recibiendo o que ha recibido. Pero sí, en medicina tradicional china hay tratamientos muy eficaces, quiero decir, o efectivos para tratar esa condición. Es una pena que, ella no lo sabía, pero aparentemente alguien le ha recomendado ir a nuestra clínica. Hay otra consulta de Ramón Rubén García. Doctor Lam, yo sufro de deficiencia renal. Un hermano de la iglesia me recomendó a usted. Me dijo que tiene un tío a quien le iban a poner en diálisis y que usted lo ayudó y no tuvo necesidad de diálisis. Por favor, quisiera saber si usted me puede tratar cuanto antes y cómo puedo verle, porque he llamado al número que me dieron, pero no me responde nadie. Interesante, voy a tener que hablar con mi secretaria. Pero comúnmente trabajamos hasta tarde en la noche y realmente no puedo exigirle que venga en la mañana. Tendría que tener 2 turnos de secretaria y realmente como trabajamos más bien en la tarde y en la noche, pues no trabajamos en la mañana. De modo que le sugiero que llame después del mediodía y haga su cita y con mucho gusto trataremos de ayudarle. Sí, también hay tratamientos bastante efectivos para tratar las deficiencias renales, tanto de manera integrada con su tratamiento convencional como también de manera alternativa si deseara usarlo. Solamente que llame en la tarde, que es cuando estamos abiertos. Belkis Ramos Alcántara dice: Doctor Lam, hace 3 meses que me descubrieron cáncer de hígado
y sinceramente estoy en una encrucijada. Mi médico primario me refirió a mi oncólogo actual y también me recomendó que lo viera usted. Pero la verdad es que no fui a donde usted. Ahora me están tratando con quimioterapia, pero me siento débil y muy mal. Me la han suspendido porque me dio principio de neumonía y me dijeron que no tengo defensas. Por favor, ¿cree usted que realmente puede ayudarme? Bueno, la medicina tradicional china sí, claro que sí. Claro que podemos ayudarle. No estoy familiarizado con su caso, por supuesto, pero casi seguro podremos ayudarle si viene, por supuesto, a nuestra clínica. Si no viene, pues no hay manera de que podamos ayudarle. De modo que también le sugiero, llame en las tardes, como dije anteriormente en la otra pregunta, llame en la tarde y haga una cita y con mucho gusto trataremos de ayudarle. La última pregunta por este programa, Alberto Gutiérrez. Doctor Lam, tengo una historia de cáncer de próstata, prostatectomía radical, post-radioterapia y ahora elevación del PSA. Durante 2 años he estado recibiendo tratamiento hormonal y parecería que estaba curado, pero ahora me hice un MRI y me dicen que tengo cáncer en los huesos, lo que quiere decir que el tratamiento con hormonas no funcionó. Siempre escucho su programa y me gusta mucho cómo usted explica sobre los tratamientos de medicina china. La primera semana de marzo ya tengo cita para tratarme con usted. Por favor, dígame sinceramente si yo tendría cura. Muchas gracias. Bueno, si tendría cura, no lo sé, porque primero que todo, yo simplemente soy médico, no tengo manera de adivinar el futuro, pero si la pregunta es si hay tratamientos eficaces, opciones alternativas con evidencia clínica comprobada para detener e incluso hasta en muchos casos reducir las lesiones óseas, las metástasis de cáncer prostático, sí las tenemos. Incluso es muy interesante, me llama la atención su caso, porque muchas veces eso ocurre, que la persona incluso después de pensar que está bien o estar bien por varios años, pues tiene recurrencia. Y es bastante común en el caso de cáncer prostático que se vaya a los huesos. De modo que eso no me sorprende. Pero sí, hay tratamientos que pudiéramos tratar. Y otra cosa que me llama la atención es que su médico convencional, como es lógico, le ha puesto un tratamiento o le puso con hormonas, ¿no? Y eso también es muy común, tratamiento hormonal. Y hay algo que mientras usted esté esperando para ir a nuestra consulta, quizás pudiera ayudarle, que es el consumo de la leche de soya o soja, como se dice en algunos otros lugares, y también los productos de la misma, de la soya o la soja. Eso incluso en algunos estudios en China y en Japón también se ha demostrado que es muy efectivo para potenciar el efecto de las terapias hormonales contra el cáncer de próstata. E incluso en esos mismos estudios se ha demostrado que el consumir la leche de soja o los mismos otros productos, como por ejemplo el tofu, frecuentemente pues tan igual o incluso más efectivo que los tratamientos hormonales. Uh-huh. De modo que se lo recomiendo que comience a consumir, tenga una ingesta de por lo menos 1 o 2 vasos de leche de soja o de soya, como quiera decirle, diariamente, y verá que el PSA comienza a disminuir y posiblemente también se detiene el avance de las lesiones, óseas que tiene de cáncer de próstata. Pero no obstante, hay tratamientos ya a nivel profesional muy efectivos, tratamientos con medicina herbaria que podemos usar. Así que, bueno, me dice que ya tiene una cita. Con mucho gusto, pues le atenderemos en nuestra clínica. Bien, por hoy son todas las preguntas que tenemos, doctor. Si alguien quiere hacerle una pregunta al doctor Marcelo Lam, en la página royaltcm.com
tienen un formulario que lo llenan y la pregunta le llega al doctor. Jenny, hoy quisiera hacer un programa un poquito diferente, más allá de preguntas y respuestas. Quiero traer a la mesa un tema que es muy, muy interesante. La importancia incluso inherente del tema es la necesidad de aumentar la efectividad de los tratamientos disponibles, los tratamientos actuales contra el cáncer de páncreas. Haciendo un análisis de la realidad terapéutica disponible, podemos ver que realmente las opciones para un paciente con cáncer de páncreas pues son muy pobres o casi ninguna. Y a mí me parece que es muy importante traer el tema esta noche porque la medicina tradicional china tiene mucho que aportar para una persona que padezca un cáncer de páncreas. Es que la palabra cáncer asusta, pero cuando uno escucha cáncer de páncreas, por lo que se conoce, es como una sentencia definitiva. Sí, es lo que se cree, pero se desconoce. Tanto los pacientes como incluso en esta parte del mundo los médicos desconocen que hay opciones con medicina tradicional china que son excelentes, porque el protocolo con medicina convencional, como dije anteriormente, es muy pobre. La quimioterapia generalmente depende de algunas como la gemcitabina o incluso el mismo irinotecan, que es medicina tradicional china, pero aprobada ya como medicina convencional, o sea, está disponible como quimioterapia a pesar de ser una medicina herbaria y muchas otras opciones, pero generalmente responden muy pobre a Por eso le decía que lo que uno conoce con la medicina convencional es casi muy malo. Sí, generalmente no solamente lo que puede lograr o lo que se puede lograr en cuanto a expandir el tiempo de vida de un paciente con cáncer de páncreas es un par de meses, no mucho más, y eso también con efectos secundarios muy severos. Entonces, muchas veces su propio médico, como dije, no es culpa de ellos, sino en esta parte del mundo, pues la medicina herbaria tradicional china no forma parte del currículum que ellos estudian, ¿no? Solamente dependen de la medicina convencional, que para estos casos pues solamente tiene pobres opciones, muy pocas opciones con protocolos de quimioterapia y radioterapia. El procedimiento más efectivo cuando se descubre a tiempo, que eso es esencial, pues es la cirugía. Y todo eso ya es bastante complicado porque muchas veces, pues, bueno, depende de en qué área del páncreas se encuentra la lesión, que el páncreas tiene tres cabeza, cuerpo y cola. Y también, bueno, pues el estadio de la enfermedad, que puede ser que quizás ya sean tumores muy grandes o un tumor muy grande o incluso que ya esté comprometido metástasis a otros órganos, al hígado, etcétera. Es muy complicado. Además que se considera que el mismo cáncer de por sí, el cáncer pancreático, es muy agresivo o uno de los más agresivos que existen. Entonces, es un cuadro muy complicado y donde realmente la medicina tradicional china tiene mucho que aportar. Desafortunadamente se desconoce en esta parte del mundo. Doctor, ¿qué síntomas tiene alguien para poder determinar? ¿Hay algún síntoma específico para determinar el cáncer de páncreas como paciente, no? Sí, el cáncer de páncreas muchas veces se descubre por dolor abdominal, a veces dolor que irradia hacia la parte media de la espalda, falta de apetito, pérdida de peso considerable, sin razón aparente, o sea, sin base. En algunos pacientes produce fiebres, trastornos digestivos, y
Y otras veces, bueno, pues ya cuando está incluso un poquito avanzado, pues también puede producir ictericia, o sea, se pone el paciente amarillo. Esas son más o menos las principales, los principales síntomas. Pueden ser otros. A veces se descubren accidentalmente cuando se le hace un scan al paciente por otra razón. Porque se mantiene mucho tiempo, se mantiene asintomático el paciente. Sí, llegan ya en estadios muy avanzados. Inclusive muchas veces la causa por como se diagnostica no es el mismo tipo de cáncer. No son la sintomatología que ha explicado perfectamente el doctor Lang como tal, sino son las manifestaciones de las metástasis que es el tumor. Y a veces pues se dice, bueno, es muy agresivo. Y sí es agresivo, es difícil de combatir por muchos aspectos, pero principalmente por también algo que ya se ha confirmado que influye mucho, que es la proteína de choque térmico. El paciente con cáncer de páncreas, pues eso influye mucho, es muy difícil de combatir ese tipo de cáncer. Pero bueno, además de eso, de que es un cáncer difícil de combatir y agresivo, pues muchos casos se detectan ya en estadio avanzado de la enfermedad y eso hace la diferencia. Y es más difícil entonces el tratamiento. Sí, por supuesto. Claro, porque hay una cosa importante en eso que el doctor Lang recalcaba cuando estaba hablando, es que muchas veces después que se diagnostica tardíamente, el resultado de los tratamientos, de las opciones de tratamiento actuales en el paciente, en la parte de la medicina convencional, los resultados son muy pobres. Entonces el paciente se somete a todos esos tratamientos y ya llega más avanzado y con un fracaso muchas veces del tratamiento y los efectos secundarios del tratamiento. Y es ahí donde yo creo que es importante insistir en lo que decía el doctor Lang, del aporte, todo el aporte que puede dar la medicina oriental en el tratamiento del cáncer, que ya será explicado en el transcurso del programa. Bueno, sería interesante entonces, ya que es algo que suele ser bastante común, el cáncer de páncreas. ¿Tiene que ver la alimentación? ¿Hay algo que como que lo despierte? No sabemos exactamente. Claro, si la persona ha tenido ya muchos episodios, por ejemplo, de pancreatitis, etcétera, pues eso puede influir. Pero realmente no se sabe. En cuanto a la frecuencia, por lo menos en Estados Unidos se calcula que alrededor del 3% de los casos de cáncer, de la incidencia, es cáncer de páncreas. Sin embargo, la mortalidad alcanza un 7%. De modo que la mortalidad se ve que hay una diferencia mucho mayor que la incidencia. La incidencia es un 3% aproximadamente, sin embargo, el 7% de todas las muertes por cáncer se calcula que es de cáncer pancreático. ¿Y la medicina tradicional china qué aporta en esto? Bueno, en la medicina tradicional china hay muchísimos agentes quimioterapéuticos, podemos decir, pero de origen herbarios. Son antineoplásicos, o sea, tienen acción antitumoral, anticáncer, que son extremadamente importantes y eficaces para combatir, detener y combatir el cáncer de páncreas. Por ejemplo, algunos de ellos es la artemisinina, la terapia con inyecciones de artemisinin o artemisinina sería en español, pues se ha demostrado que es muy eficaz. Incluso nosotros hemos tenido muchísimos pacientes tratados con cáncer de páncreas exitosamente. Algunos de ellos se les ha reducido marcadamente las lesiones e incluso continúan vivos con buena calidad de vida y hemos tenido también remisión completa exitosamente. Otra opción terapéutica muy interesante es que usualmente combinamos con ese antineoplásico que es las inyecciones de artemisinina, me refiero a la inmunoterapia con inyecciones de astrágalos membranáceos. Esa medicina es también muy eficaz. Y esa medicina se puede usar incluso de apoyo a los tratamientos convencionales con gemcitabina, etcétera, irinotecan. Incluso en China casi nunca se usa el irinotecan de manera exclusiva. Casi siempre cuando se emplea, pues se usa combinado con inmunoterapia
con inyecciones de astrágalos. Y hay un agente de medicina herbaria con una acción extraordinaria, particularmente para cáncer pancreático, que son unas pastillas que contienen glicosidos de tripteridium. Eso es una planta, una medicina que se extrae de una planta, una medicina herbaria de origen tradicional chino, que se ha demostrado que arresta el avance del cáncer pancreático enormemente. Incluso no solamente los estudios se han realizado en Asia, en China, como comúnmente ocurre, sino que también se ha comprobado, los estudios se han demostrado acá en Occidente, particularmente aquí en Estados Unidos. Doctor, ¿y los efectos secundarios son menores que con la medicina convencional? Sí, por lo general sí. Con los efectos con quimioterapia, ya sabes que, bueno, pues el primer efecto severo es que hace inmunosupresión severa. En este caso, la medicina tradicional china no hace eso, y cuando ocurre es muy leve, y como se usa casi siempre con inmunoterapia, con inyecciones de astrágalos, pues eso no ocurre muy rara vez, o particularmente no debe ocurrir cuando se usa en combinación con estos antineoplásicos de origen herbario. Y tampoco le ocurren las neuropatías, que son muy comunes. No se le cae el pelo, no se le... náusea ni vómito. No ocurre eso, no se daña las uñas. Comúnmente los síntomas más severos de la medicina, de estas medicinas que he mencionado, son que en algunas ocasiones, por ejemplo, el mismo astrágalos también tiene un poco de efecto diurético y puede hacer que el paciente pues orine un poco más de lo común. En el caso de la artemisinina, bueno, no ocurre siempre, pero en algunos pacientes puede bajar un poquito la hemoglobina, puede bajar un poquito las plaquetas, muy rara vez, pero eso es manejable cómodamente. Ambulatoriamente. Exactamente, se maneja perfectamente bien. Nada que ver con los efectos secundarios que tiene la quimioterapia convencional. Hay un caso, lo tengo muy cercano, de una amiga que tuvo cáncer de seno y recibió quimioterapia y radioterapia y engordó muchísimo. ¿Eso pasa con la medicina tradicional china? No, rara vez. Eso no. Bueno, yo nunca he visto un caso que haya ocurrido esto, aumento de peso. No, realmente no. Y usualmente a veces cuando ocurre esto con medicina convencional es por retención de fluido más que otra cosa, ¿ves? Pero porque algunos de los protocolos de quimioterapia convencional pues incluyen también el uso de la prednisona. Y da eso. Y entonces, bueno. Es una falsa obesidad. Realmente es un efecto secundario del tratamiento con esteroides. Entonces, pero es más, como decía el doctor Lang, y en la práctica lo vemos, es una retención de líquido. Esto está muy interesante, pero debemos hacer una pausa y enseguida regresamos. Con mucho gusto. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.